Capítulo 18. El Espíritu Santo en tu vida. En el espléndido Salmo 139, David se muestra sorprendido ante la ciencia misteriosa de Dios. Tú me escrutas y conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Mi pensamiento calas desde lejos. Esté yo en camino o acostado, tú lo adviertes. Familiares te son todas mis sendas, que no está aún en mi lengua la palabra, y tú, Yahvé, la conoces entera. Me aprietas por detrás y por delante, y tienes puesta sobre mí tu mano. Me parece una meditación muy enriquecedora, propia de un hombre que mira al cielo y percibe las bendiciones que recibe del cielo. Siente los latidos del corazón de un padre amoroso que está atento a todos los pasos de su hijo, sobre quien tiene puesta su mano, porque quiere que esté convencido de que su padre lo ama y está a su lado. Nosotros lo miramos un instante, pero Él nos sigue y nos observa eternamente. David es profundo en su recurso introspectivo y su meditación trascendiente, aún más suscitando mayor asombro en su interior. ¿A dónde iré yo lejos de tu espíritu? ¿A dónde de tu rostro podré huir? Si hasta los cielos subo, allí estás tú. Si en el Seol me acuesto, allí te encuentras. Si tomo las alas de la aurora, si voy a parar a lo último del mar, también allí tu mano me conduce, tu diestra me aprende. El amor de Dios es constante, leal, a pesar de tanta traición y alejamiento. Siempre está al lado de cada uno de nosotros. Por eso toma tantas iniciativas, todas para beneficiarnos. A Dios no le asustan nuestros errores, nuestros pecados. Más bien le conmueven asiduamente. Piensa que no sabemos lo que hacemos. No obstante, si nos arrepentimos, el camino del perfeccionamiento puede instalarse en nuestras vidas, pues gracias al perdón que recibimos, el Espíritu Santo nos abre las puertas de la salvación. Por eso, no debemos permitir que nuestros ojos se acostumbren a la oscuridad. ¿Y qué podrá esperar Él hoy de ti? Tal vez que tú también extiendas tu mano. Trabajando tantos años en este libro, si algo he llegado a apreciar con mayor claridad es Pentecostés, porque en ese día de bendiciones las puertas del cielo se abrieron para la tercera persona de la Santísima Trinidad, para que ella viniera a habitar entre nosotros. Ya no sería necesario el viento ni la paloma para representarlo. Sería su persona que tocaría las puertas de nuestros corazones para instalarse, siempre que se lo permitamos. Los capítulos de San Juan en los que Jesús anuncia al Espíritu Santo, que ya vimos con detenimiento la carta de Pablo a los romanos, subraya de manera especial la importancia de su presencia y acción en nuestras vidas. Jesús nos ha dejado un mandamiento, el del amor, pero no podremos vivirlo en la plenitud que Cristo espera sin ayuda del Espíritu Santo. Sin embargo, el humano sigue siendo libre a pesar de las generosas propuestas del Hijo de Dios. La opción la define claramente Pablo cuando describe: de hecho, los que viven según esta carne pecadora piensan como la gente carnal, pero los que viven según el Espíritu como la gente espiritual. Esto significa que si no nos adherimos a la ley del Espíritu que da la vida en Cristo, será muy difícil alcanzar altos niveles de perfeccionamiento
imitaríamos en alguna forma la conducta de Baudelaire, de quien decíamos que buscaba la santidad por caminos distintos a los que Dios señalaba. Quien no abraza el amor se somete al desamor con todas sus consecuencias. Es tan imprescindible que el Espíritu Santo sea acogido en nuestras vidas como el sol y el agua para la vida en la tierra. Nuestro catecismo resume su importancia en el siguiente texto e invito a meditar su profundidad. Se sitúa en el contexto de iglesia, cuerpo, templo del Espíritu Santo, pero todos nosotros somos parte de esta iglesia, de este cuerpo, y somos templos. El Espíritu Santo es el principio de toda acción vital y verdaderamente saludable en todas las partes del cuerpo. Actúa de múltiples maneras en la edificación de todo el cuerpo, en la caridad por la palabra de Dios, que tiene el poder de construir el edificio, por el bautismo, mediante el cual forma el cuerpo de Cristo, por los sacramentos que hacen crecer y curan a los miembros de Cristo, por la gracia concedida a los apóstoles, que entre estos dones destaca, por las virtudes que hacen obrar según el bien y por las múltiples gracias especiales llamadas carismas, mediante las cuales los fieles quedan preparados y dispuestos a asumir diversas tareas o ministerios que contribuyen a renovar y construir más y más la Iglesia. La tesis que sostengo en este libro insiste en la desorientación intelectual y social que hoy vivimos porque hemos desdeñado la luz del Espíritu. Por eso no crecemos ni sanamos, y si llegan carismas abundantes no sabemos reconocerlos con gran frecuencia, más bien se les persigue. Soy testigo ocular de ello, lo dije en varios momentos. Si Dios envía el Espíritu del amor a nuestros corazones y prescindimos de Él, ¿cómo podemos ser justos y equilibrados de acuerdo a los planes de Dios? Para estar unidos a Él, tenemos que estar sintonizados en la misma frecuencia, y quien sintoniza es el Espíritu Santo. Aquí está la respuesta al por qué escuchamos ruidos, rumores, bullas y no palabras. La justicia perfecta la vivimos en el Espíritu Santo, pues todo bien encuentra origen en su intimidad. Además, es su apacible recinto. Nadie pierde. Gracias a Él aprendemos que dar es lo mismo que recibir. Entendemos con más nitidez que amar al prójimo también significa amarse y respetarse personalmente. Los que solo quieren recibir y acumular sin dar algo a cambio no tienen sentido de justicia. A menudo somos engañados porque en nombre de la justicia, de la paz y de los derechos se cometen injusticias y se declaran guerras. Solo iluminados por el amor de Dios haríamos las cosas mejor. En este perfeccionamiento que nos trae el Espíritu Santo, pero hemos hecho de Él un desconocido. Don de Dios. Como muchos de nosotros seguramente he conocido en muchas latitudes personas que tenían recursos económicos y culturales muy elevados, pero su vida era triste, desordenada y en muchos momentos desesperada. No sabían reconocer los bienes que adornaban sus vidas. Veo que lo mismo ha ocurrido en amplias poblaciones católicas. Habiendo recibido el don de su amor a través del Espíritu Santo, es ignorado. Muchos, inclusive,
aún en este momento no lo reconocen como tal. Por eso la pobreza y la tristeza que observamos en el panorama social, donde a pesar de su cultura y desarrollo tecnológico, 3/4 del mundo siguen pobres, mientras que los ricos se hacen cada vez más ricos, no pocas veces sobre el sudor ajeno. Estos son motivos suficientes para entender la necesidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios es amor, escribe Juan. Este don, según nuestro catecismo, es el primer don y siendo el principal contiene todos los demás. Sin él no podemos llevar una vida armónica personal, ni construir una sociedad justa y feliz como todos aspiramos. En una de sus mayores revelaciones nos dice Pablo, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Esta afirmación nos lleva a un cuestionamiento sencillo, pero muy delicado. Si una persona rechaza al Espíritu Santo, como hemos visto particularmente en el ámbito científico o en los estratos seculares de nuestra sociedad, ¿en qué medida llega el amor a sus corazones o cómo lo expresan a otros sin rechazar a quien lo trae como obsequio? ¿Cómo quitarse la sed si rechazamos la fuente de agua? ¿Cómo nutrir tu organismo si no aceptas alimento alguno? Comparto un dramático caso que conozco por mi vida profesional. Un joven de 20 años fue secuestrado en su país. Se pidió un rescate que la familia no podía pagar. Mientras pasaban los días y los parientes del joven buscaban algún arreglo, los secuestradores, para presionar mayormente, dijeron que le mutilarían un dedo por cada día de retraso, también las orejas y lo que fuera necesario. La familia tardó 8 días en reunir la cifra requerida. El joven volvió a casa tristemente con 8 dedos menos. Me impresionó mucho cuando él refirió que quien le mutilaba era un médico profesional, además bueno, porque lo anestesiaba muy bien para evitarle dolores. Suturaba convenientemente las heridas para mantenerlo en vida. Pero hay algo más. El carcelero que tuvo a su cargo la alimentación y las salidas al baño de su rehén se quedaba con él las 24 horas del día, por lo que su víctima escuchaba algunas conversaciones telefónicas que tenía especialmente con su hijo, que probablemente era de la misma edad que el secuestrado. Este es un fragmento del diálogo. Hijo, tú sabes que te quiero mucho. Eres la razón de mi vida. Ahora estoy haciendo un trabajito especial. Me va bien y ganaré buen dinerito. ¿Sabes? Porque estoy contento con este trabajito. Porque con parte de este dinero te compraré el autito que siempre has querido. Buena noche, hijito. Te amo mucho. El médico era bueno, relata el joven. Estudió para sanar o para lastimar y pervertir su profesión al servicio de la delincuencia organizada. El padre, es verdad, amaba a su hijo, pero si a ambos les hubiera interesado la vida espiritual, la unción, la perfección interior, en suma, Dios, ¿habrían cometido semejante crimen cercenando la vida de un joven tan temprano solo por dinero? He conocido casos de individuos que, habiendo conocido e incorporado a Cristo en sus vidas, han abandonado la vida delincuencial, llevando el pan cotidiano a sus hogares con manos limpias. Lo mismo ha ocurrido con políticos corruptos, padres abusivos, madres alcohólicas, hijos traficantes. La evidencia es elocuente. Cristo vino a instruir, a perdonar,
a sanar y lo hará siempre que uno desea aceptar su amor. Amables lectoras y lectores, hoy hay una diferencia entre decir sí al Espíritu o no. Repito, hay una diferencia entre decir sí al Espíritu o no. El tema es preocupante porque ignorando la voz de Dios se escucha la propia, y si ésta no proviene de una fuente limpia, tendremos siempre todo aquello que no deseamos para nadie: corrupción, crimen, aborto, injusticia, abusos de toda índole, etcétera, etcétera. Ya nos previno Pablo. Leamos el texto, tomando en cuenta que cuando habla de la carne, no hace referencia únicamente a la sexualidad, habla del mundo, de todo aquello que nos aleja de los valores y virtudes espirituales. Por mi parte les pido, caminen según el Espíritu, y así no serán arrastrados por los deseos desordenados de su carne pecadora, porque esa carne desea lo contrario al Espíritu, y el Espíritu lo contrario a la carne. Y la oposición entre ambos es tal que ustedes no logren hacer lo que desean. Pero si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo el dominio de la ley. Gálatas 5 versículo 16 al 18. Pedro también se preocupó de aquellos que abandonaron el camino recto, extraviándose en la oscuridad del mundo. Mencionándolos decía: estos hombres son fuentes sin agua y brumas arrastradas por el huracán, a quienes les está reservada una densa obscuridad. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar que Cristo murió también por ellos y por aquellos que se comportan de la misma manera, y el católico no puede observar el hecho pasivamente. Conocemos demasiados motivos para comprender que necesitamos la poderosa ayuda del Espíritu Santo, pero debemos interesarnos por elevar nuestra voz, y la respuesta no se hará esperar. Nosotros vemos respuestas conmovedoras durante las campañas que se realizan. Personas alejadas de Dios, víctimas de la oscuridad, cuando dijeron sí a Cristo en sus vidas, abrieron su corazón a la acción del Espíritu Santo, e iniciaron cambios rotundos y notables en sus vidas. Sicarios que dejaron de matar, traficantes que suspendieron su actividad ilícita, parejas abusivas que dejaron de serlo, políticos que enderezaron sus caminos, parejas que se reconciliaron, hijos que descubrieron el valor de los padres y viceversa. El Espíritu comporta frutos y lleva resultados. No obstante, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso, rueguen al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a recogerla. Es aquí donde tu acción es necesaria. No podemos observar en silencio a pesar de esta tarea y pensar que esta tarea solo corresponde a los religiosos. Tú también eres iglesia, cuerpo místico, y tu participación es necesaria, y lo harás mejor si caminas guiado por el Espíritu Santo. Si te abres a la unción del Espíritu Santo, tu vida será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Y la vida de otros habrá llegado el mayor de los obsequios. Y a la vida de otros habrá llegado el mayor de los obsequios. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial de agua que mana hasta la vida eterna. Juan 4, versículo 14.
Si aprendemos a reconocer este gran don de amor, el mundo estaría más seguro, pues existirían muchos testigos del amor en cada ángulo de la tierra. ¿Qué hacer? Si has perseverado hasta este capítulo en un viaje mental y espiritual sincero, significa que tienes sed de espíritu. Así que hay que empezar a inclinarse ante esta majestad que por tanto tiempo te ha esperado, teniendo en cuenta que el Espíritu Santo no es la pregunta, es la respuesta a tu larga espera. El mejor traje para acercarse a Él corresponde a una colección que siempre debería estar de moda en un cristiano: humildad. Jesús la aconseja para que anide en el corazón junto a la mansedumbre. Nos lo recuerda también el salmista cuando expresa que el Señor es excelso, pero busca a los humildes. Para ir al encuentro de lo grande hay que admitir la propia pequeñez. Para llenarse del amor, es bueno reconocer el desamor que a veces determina nuestras conductas. Para encontrarse con lo santo, hay que aceptar nuestra miseria y pecado con sencillez. Un espíritu contrito, un corazón arrepentido, Dios no lo desprecia. Cuando deseas hablar con una persona amiga tuya, te presentas, ¿verdad? Así es que a esta maravillosa persona simplemente dile: aquí estoy. Parece simple y sencillo, pero toma en cuenta que millones y millones de personas no lo hacen. El deseo que sientes de elevar tu vida interior es otra manifestación de la bondad de Dios. Te lo explica Pablo. No fue asunto de obras buenas que hubiéramos hecho, sino de la misericordia que nos tuvo. Él nos salvó por el bautismo que nos hacía renacer y derramó sobre nosotros por Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Espíritu Santo que nos renovará. Si el Espíritu es capaz de renovarnos, quiere decir que tenemos condiciones esenciales de cambio, dinámicas y vivas que debemos reactivar. El gran apóstol de los gentiles nos aconseja: por eso, no nos desanimemos, al contrario, aunque nuestro exterior esté decayendo, el hombre interior se va renovando de día a día en nosotros. Podemos habernos alejado del calor del espíritu, ahogado sus recursos con el estilo de vida precario, pero el espíritu sigue ahí, constante, vigilante, esperando que devolvamos su mirada. Solo hay que levantar la voz. Levántate, Señor, y socórrenos. Acuérdate de tu bondad y líbranos. Ahora permanece en silencio. Observa en tu interior. Abre los ojos de tu corazón y mira con ellos. Eres templo del Espíritu Santo. Dentro de ti está su morada. Descubre ahora el dulce huésped de tu alma. Dile que quieres que pase el tiempo del olvido, que buscas su presencia viva y activa. Espíritu Santo, deseo tu amistad, anhelo tu cercanía, busco tu guía, consuelo, compañía. Aquí estoy, te espero. Únete al fervoroso canto de David. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renuévame con espíritu firme. Un sacrificio no te gustaría. No querrás si te ofrezco un holocausto. Te ofrezco mi espíritu quebrantado, pues no rechazas a un corazón arrepentido. Nacer de nuevo. Seguramente la mayor parte de nosotros hemos tenido la oportunidad de leer o de escuchar sobre una insólita visita nocturna que recibe Jesús. Digo insólita porque se trata de un fariseo
y no de uno cualquiera, se trata de un dirigente oficial. La actitud de Nicodemo es muy instructiva para el tema que abordaremos. Es un hombre que pertenece a quienes más bien persiguen a Jesús. Ha escuchado las palabras de Jesús, pero no todo comprende. Sin embargo, su corazón es más dócil que su razón o que la estructura religiosa a la que pertenece. Algo le ha dicho en su corazón que Jesús es un enviado de Dios. Aquí se inicia un diálogo muy instructivo. Te aseguro que el que no nace de lo alto no puede ver el reino de Dios, afirma Jesús. ¿Cómo puede volver un hombre a nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Pregunta Nicodemo. Te aseguro que quien no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho que ustedes tienen que nacer de lo alto. Juan 3, versículo 3 al 5. Este buen fariseo conocía las Escrituras. Sabía que el Espíritu de Dios concedía habilidades, pericia, experiencia a los que bendecía. Por eso reconocía a Jesús, pero no entendía el nuevo nacimiento del agua y del Espíritu. Juan ya era conocido porque bautizaba con agua, pero anunciaba que vendría alguien que bautizaría con Espíritu Santo. Durante su bautizo, Jesús se sumergió en las aguas del Jordán. En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu, en forma de paloma, bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Es con el bautismo, con la unción del Espíritu Santo, que llegaría el nacimiento del Espíritu. A eso los preparó Jesús cuando, antes de ser elevado, les anunció: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Hechos 1, versículo 5. Nicodemo recibía una primicia que en él también se cumpliría en Pentecostés en plenitud. Pero ya antes había sido acariciado por la unción, por eso intercedió por Jesús. Y cuando firme al pie de la cruz sosteniendo una mezcla de mirra y aloe, mientras los más cercanos habían huido. Él entendió la enseñanza vespertina que Jesús le impartió. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. Si no creen cuando les hablo de las cosas de la tierra, ¿cómo van a creer cuando les hable de las cosas del cielo? Vino la luz al mundo, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. El que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz, para que se manifieste que sus obras están hechas según Dios. Ciertamente, hablando del Espíritu Santo en tu vida, tendríamos innumerables tópicos que tratar, pero deseo ceñirme a ellos con el más de 20 años de trabajo espiritual. Reconozco como fundamentales, y este nacimiento en el Espíritu Santo es uno de ellos. El Papa Francisco, en una de sus reflexiones de los miércoles en el año 2013, citando el encuentro de Jesús con Nicodemo, apuntó: es a través del bautismo que nosotros somos introducidos en este pueblo, a través de la fe en Cristo, don de Dios que debe ser alimentado y hecho crecer en toda nuestra vida. Para el pontífice, los dones que recibimos a través del bautismo contienen una premisa fundamental: el amor, la caridad, ley primordial para el Espíritu Santo.
lo anuncia con soltura, pero luego se vuelve crítico. ¿Cuánto camino todavía tenemos que recorrer para vivir de manera concreta esta nueva ley, la del Espíritu Santo que obra en nosotros, la de la caridad, la del amor? Insiste después. Tantas guerras entre cristianos, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cuántas guerras por envidias y celos? Continúa. La respuesta es clara. Podemos proclamar a Dios con la boca, pero no con el corazón. Podemos hablar de Dios, pero no hablamos con Él. Podemos vivir de Dios, pero no para Él. Y lo peor, podemos conocer mucho de Él, pero no hemos aprendido a convertirnos en un mínimo reflejo ni de su amor ni de su entrega. Nacer de nuevo significa decir sí a Dios con toda la mente, el corazón y el alma, trabajando auténticamente en caminos de perfeccionamiento. Solo así haremos de nuestra vida interior un fino pergamino donde Él pueda escribir su ley, esculpiendo con sus dedos el corazón que desea para cada uno de nosotros. Es con el Espíritu Santo que se conquistan las altas vetas de la espiritualidad. Gran razón tenía San Juan Pablo XIII cuando dijo: cada uno de los santos que conocemos es una obra maestra del Espíritu Santo. No obstante, tenemos un desafío paralelo. Estamos inmersos en una sociedad que nos ha obsequiado muchos bienes, pero no podemos negar que Dios no está situado en el corazón de la llamada civilización moderna. Cada vez el secularismo extiende su influencia y se van formando católicos de diferente marcha. El padre Juan Carlos Cortés, en el año 2011, ha calificado este panorama como indiferencia religiosa, como resultado de un desencanto existencial que encuentra raíz en una inamovilidad interior que paraliza, desmotiva, confunde, decepciona, impulsa a la vanidad, desarraiga, llevando a los que tuvieron algo de fe o no la tuvieron a prescindir de Dios o a buscar lo elemental de una de la religiosidad amorfa sin compromiso alguno. Si esto sucede con personas que tuvieron algo de fe, imaginemos la situación de otros. Terry Eagleton estudió en Cambridge y enseñó en Oxford. En su obra La cultura y la muerte de Dios, en el año 2017, señala desde la razón iluminista hasta el arte modernista, todo un amplio rango de fenómenos. Se hizo cargo de la tarea de proporcionar formas sustitutas de trascendencia que rellenaron el agujero en el que alguna vez supo estar Dios. En distintas circunstancias, muchos intentos se han hecho para presentar a la religión como una iniciativa humana trastornada o una ONG de carácter social, con el intento de eliminar su sentido de fe trascendente. Asimismo, algunos han querido convertir sus ideologías en un credo que solicita el compromiso de fe incondicionada de sus militantes. Por eso se idolatra a personajes que en el pasado lucharon por una justicia social para el pueblo, protestaron contra abusos con valentía y entrega. Lamentablemente, ensimismados por el poder, imitan lo que en el pasado criticaban. Eagleton es un autor muy realista y ácido en su observación, pero pienso que tiene razón cuando observa que muchos quisieran reducir la religión o el compromiso de fe en un pasatiempo, como coleccionar porcelana, estampillas antiguas o convertirlas en una especie de manía propia para algunos personajes obsesivos.
Se quiere afirmar que una sociedad se seculariza si prescinde de la religión por completo. Pero este pensador dice que no. Se seculariza si la religión deja de ser un factor de agitación, cosa que no sucede. Por eso es una preocupación constante en los gobiernos totalitarios que quieren eliminar una censura moral que pesa constantemente sobre sus cabezas. No es una contradicción que combatan religiones vigentes, pero que en su íntimo secreto consulten el tarot, quiromantes divinos o signos astrales. Esto significa que el concepto de fe está en la mente del individuo y el sentimiento religioso en su corazón. Por eso, quienes se preocupan de la nueva evangelización deberían pensar si quienes se alejaron de Dios se han distanciado por Él porque les repudia o porque quienes lo presentan no han sabido hacerlo o no han sido testimonios idóneos. Yo he estudiado en colegio católico durante años y no me ha quedado una mínima huella de fe. Por eso me fue fácil incursionar en el ateísmo. Fue mi resistencia. Los maestros no fueron adecuados transmitores de sus principios. Repito la pregunta. ¿Fue mi resistencia? ¿O los maestros no fueron adecuados transmisores de sus principios? Estas referencias justifican la preocupación que nos impulsa a llamar en causa el amor, el conocimiento y el poder del Espíritu Santo, pues sin esta fuerza será difícil superar el panorama amplio y complejo que nos rodea. Comprendo en alguna medida las tensiones y las luchas que debe afrontar el Papa Francisco en los diversos estratos de su acción. Hay mucho que hacer y rehacer, pero para eso se necesita un soplo renovado sobre toda la sociedad y sobre cada individuo. Cuando Nicodemo decidió buscar a Jesús, tuvo que superar temores y prejuicios. Empero su corazón latía. Su espíritu buscaba respuestas con entusiasmo. No hay nada peor que dejar de soñar, dejar de buscar y mucho más si eso nos lleva a ignorar aquello que da sentido a toda la existencia personal y universal, Dios. Así que tenemos una cita en el Jordán, buscando que la unción de Cristo, ya recibida en el bautismo, fortalecida en la confirmación y enriquecida en la Eucaristía, vuelva a brillar sobre nosotros y que Jesús pueda llamarnos con complacencia hijos. La unción. En el primer canto dedicado al paraíso, escribe Dante en su hermosa obra: la gloria de aquel que todo lo mueve se extiende por el universo entero, y en unas partes más y en otras menos resplandece. Yo estuve en el cielo que más intensamente la luz recibe, y vi cosas que ni sabe ni narrar puede aquel que desciende de allí, porque nuestro entendimiento, al aproximarse a su deseo, es tanto lo que profundiza que la memoria seguirle no puede. He querido servirme de esta introducción para expresar a mis amables lectoras y lectores que el acontecimiento de aquello que implica la unción en toda su existencia es muy difícil de tratar, pues hace referencia a la bendición y poder del Espíritu Santo, y cuya acción e intencionalidad se cubre de misterio. De todo ello rescatamos algunos atisbos de gran significado. Cristo no habría sido concebido sin esta unción. Jesús tampoco habría resistido el sufrimiento de la pasión, no habría sanado ni ayudado
a convertir corazones endurecidos, ni habría resucitado. Los mártires no habrían resistido los padecimientos experimentados. Padre Pío no habría ofrecido al mundo la vida extraordinaria de obsequio, tampoco Teresa de Calcuta ni Juan Pablo II. Igualmente personas que no se adherían al catolicismo como Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela o Malala, sin embargo, escucharon la voz del Espíritu, recibieron la gracia de la unción y actuaron en consecuencia. No se sorprendan, estos personajes vivieron la misma experiencia que Cornelio, el centurión de Cesarea. Personas piadosas y temerosas de Dios, igual que toda su familia, hombre justo, bien considerado por toda la nación de los judíos. Hechos 10, versículos 2 y 22. Es lo que necesita el Espíritu Santo para ungir personas bien dispuestas, de mente limpia, recta intención y corazón puro, sedientos de Dios. Repito, es lo que necesita el Espíritu Santo para ungir personas bien dispuestas, de mente limpia, recta intención y corazón puro, sedientas de Dios. Nuestro catecismo insiste en que la plenitud del Espíritu, por lo tanto, sus gracias, carismas, bendiciones, unción, no debían permanecer únicamente en el Mesías, sino que tenían que ser transmitidas a todo el pueblo mesiánico. Por eso Jesús prometió en repetidas veces la efusión del Espíritu Santo. No exagero ciertamente si escribo afirmando que, sin el amor y el poder del Espíritu Santo, que a su vez es el amor y la fuerza del Hijo con el Padre, nada del pasado habría ocurrido, nada del presente sería posible, nada del futuro sería factible. Por eso, admiro con autosuficiencia de aquellos millones de personas que viven lejos de Él. Me siento desconcertado y avergonzado cuando pienso que durante años yo también viví de la misma forma. Jesús es el ejemplo más representativo de lo que la unción es y significa. Para empezar, recordamos que el término Cristo, Mesías en hebreo, se traduce en griego como ungido del Espíritu de Dios. A tal punto se reconoció su unción divina que se convirtió en nominativo. Su enorme alcance lo comprenderemos recordando el texto de Isaías. Lo vimos en otro capítulo, pero es necesario tenerlo presente en este acápite. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia de Yahvé, día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para darles diadema en vez de ceniza, aceite de gozo en vez de vestido de luto, alabanza en vez de espíritu abatido. Se les llamará robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Isaías 61, versículo 1-3. El pasaje leído nos revela los potenciales de su contenido. Jesús es Cristo ungido, porque el Espíritu es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud. Se entiende por el contenido lo que la unción es e implica. Se la conoce en diferentes contextos desde la antigüedad, pero resalta como una bendición consagratoria hecha en nombre de Dios, en lugar santo, con óleo sagrado, acompañado del don del Espíritu. Nuestro catecismo enseña que el simbolismo de la unción con el óleo está tan unido al Espíritu Santo
que se ha convertido en un sinónimo suyo. En ámbito católico, Pablo XVI explica que en el bautismo los neófitos reciben el perdón de los pecados, la adopción de hijos de Dios y el carácter de Cristo, por lo cual quedan agregados a la Iglesia. Con la confirmación, los renacidos en el Espíritu reciben el don inefable, el mismo Espíritu Santo, por el cual son enriquecidos con una fuerza especial y marcados por el carácter del mismo sacramento. A su vez, la confirmación está vinculada con la Eucaristía, por lo que los bautizados y confirmados son injertados de manera plena en el cuerpo de Cristo mediante la participación de la Eucaristía. Recordamos así que el bautismo, la confirmación y la Eucaristía constituyen el conjunto de los sacramentos de iniciación cristiana. La enseñanza de nuestra Iglesia instruye que en el rito de la confirmación conviene considerar el signo de la unción y lo que la unción designa e imprime, el sello espiritual. El sello es el símbolo de la persona, signo de su autoridad, de su propiedad sobre un objeto. Por eso se marcaba a los soldados con el sello de su jefe y a los esclavos con el de su señor. Autentifica un acto jurídico o un documento y lo hace, si es preciso, secreto. Cristo mismo se declara marcado con el sello de su Padre. El cristiano también está marcado con el sello y es Dios el que nos conforta juntamente con ustedes en Cristo y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el espíritu de nuestros corazones. Este sello del Espíritu Santo marca la pertenencia total a Cristo, la puesta a su servicio para siempre, pero indica también la promesa de la protección divina de la gran prueba escatológica. Todas estas significaciones de la unción con aceite se encuentran en la vida sacramental. La unción antes del bautismo con el óleo de los catecúmenos significa purificación y fortaleza. La unción de los enfermos expresa curación y consuelo. La unción del Santo Crismas después del bautizo, en la confirmación y en la ordenación es el signo de una consagración. Por la confirmación, los cristianos, es decir, los que son ungidos, participan más plenamente en la misión de Jesucristo y en la plenitud del Espíritu Santo que éste posee, a fin de que toda su vida desprenda el buen olor de Cristo. Es importante que tomemos conciencia de la unción en nuestras vidas. Seguramente ya como adultos católicos podemos decir que todos estamos confirmados. Yo preguntaría en consecuencia, ¿en qué medida tu confirmación ha profundizado y ayudado a crecer la gloria recibida en el bautismo? ¿Te sientes verdaderamente hijo de Dios? ¿Cuán unido o unida estás a Cristo? ¿Qué dones del Espíritu Santo ves patentes en tu vida? ¿Cuál es la fuerza que te ha llevado a evangelizar, a hablar de Dios, ayudando a la conversión de muchos? Si nos reconocemos como católicos, debemos meditar sobre la santa unción en nuestras vidas y preguntarnos por sus frutos. No podemos vivir como si nada hubiera ocurrido. La unción simboliza la consagración del ungido de Dios para una función dentro del proyecto de Dios.
Jesús mismo declara que a Él, el mismo Padre Dios, lo ha marcado con su sello. Y también nosotros, gracias a los sacramentos recibidos, hemos sido depositarios de esta alta y bendita distinción. Pablo con toda solemnidad declaró: y es Dios el que nos enforta juntamente con ustedes en Cristo, el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y nos dio en arras el Espíritu en nuestros corazones. Al mismo concepto se une Juan cuando afirma: en cuanto a ustedes, están ungidos por el Espíritu Santo y todos ustedes lo saben. Si tomáramos conciencia del valor de la unción en nuestras vidas, el progreso espiritual de los caminos de perfeccionamiento sería mayor. La unción comporta dones, parte de la gracia que invita a la santidad, pues recibe algún grado de la santidad de Dios. He encontrado a David, mi servidor, con mi óleo santo le he ungido. Mi mano será firme para él y mi brazo le hará fuerte. Esta distinción no es solo para David, es para cada uno de nosotros, pero debemos estar conscientes de todo ello. Algo más, la unción se transmite. Por eso la importancia de sacerdotes, religiosas y religiosos, laicos y laicas santos. Dice el Señor a Elías: ungirás a Jesús, hijo de Nisí, como rey de Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, le ungirás como profeta en tu lugar. Partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había delante de él 12 yuntas, y él estaba con la 12ª. Pasó Elías y le echó su manto encima. No es el profeta que unge, pero es el instrumento. Por su importancia trataremos el tema en el capítulo 20. La extensión de la unción es ilimitada y no me atrevería jamás a resumirla. No obstante, ofrezco una síntesis de las enseñanzas consultadas en nuestro catecismo, invitando a la reflexión a través de un par de preguntas. ¿Soy consciente de la unción que he recibido? ¿Qué he permitido que haga la unción del Espíritu Santo en mi vida? ¿Cuáles son los frutos de la unción que observo en mi vida y en el mensaje cristiano que llevo a otros? La unción comporta abundancia, alegría, purificación, fuerza, agilidad, curación, salud, consuelo, belleza, santidad, fortaleza, autoridad, protección, filiación divina, incrementa los dones del Espíritu Santo, perfecciona el vínculo con la Iglesia, compromete en la labor evangelizadora como testigo y testimonio, inspirando la palabra y favoreciendo las obras en nombre de Jesús. Consagración. Escribe San Ambrosio haciendo referencia a los dones del Espíritu Santo. Recuerda pues que has recibido el signo espiritual, el espíritu de sabiduría e inteligencia, el espíritu de consejo y de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de piedad, el espíritu de temor santo, y guarda lo que has recibido. Dios Padre te ha marcado con su signo. Cristo Señor te ha confirmado y ha puesto en tu corazón la prenda del Espíritu. Mi desoladora experiencia trabajando con miles de personas confirma que la unción no es un tema que hubiera preocupado al 99% de las personas que he consultado. Por eso incluyo este rubro en este capítulo. Debemos despertar a esta bendición
porque nos ofrece todas las condiciones para convertirnos en verdaderos evangelizadores, viviendo la palabra de Dios personalmente y llevándola a otros horizontes. Caminar según el Espíritu. Dentro de este esperanzador panorama, quisiera recordar la enseñanza de Pablo cuando nos invita a caminar según el Espíritu. Gálatas 5, versículo 16. Laico como nosotros, luchador, culto, perseguidor de cristianos, conocía el aire de su tiempo, comprendiendo claramente cómo el mundo que nos rodea condiciona nuestra conducta, cuando nos invita a ser cuidadosos para no ser arrastrados por los deseos desordenados de la carne pecadora. Idem. Entiende por carne, al igual que la enseñanza bíblica, todo aquello que se opone a la vida de Dios y a su voluntad. No debe traducirse carne como sexualidad únicamente. También las ideologías nos confunden: el dinero, la fama, el éxito ciego y mucho más. Si algo he observado en algo más de 25 años con católicos, es una gran disponibilidad para buscar y vivir de acuerdo a lo que Dios espera de cada uno de ellos. Sin embargo, el compromiso es tibio en la mayoría y se ha otorgado datos al respecto en capítulos anteriores, pero uno de los principales enemigos que no permite el compromiso cristiano es el ego. Es la enfermedad de un falso yo que quiere imponerse, soberbio, autoritario, incapacitado para reconocer sus errores y disculparse. No son pocos los que se sirven de Dios como Jezabel para realizar sus propios intereses. Asimismo hablan de caridad, de amor cristiano, pero en realidad es otra. El chisme es vigente, los celos, la envidia, la falta de generosidad. La honra a Dios se la observa los domingos y fiestas de guardar, pero no cuando hay que controlar el temperamento, la lengua o ayudar una causa para Dios que requiere esfuerzo, tiempo o dinero. En este caso más grave aún. He trabajado con miles y perdón por la sinceridad, pero son muy pocos los que viven con plenitud su compromiso cristiano. Por eso mi preocupación para hablar sobre este poderoso recurso que puede ayudar a cambiar nuestras vidas. La vida en el Espíritu y su santa unción. Tenemos todos la buena y humana intención de ser cristianos auténticos y esta disponibilidad teórica reconozco en la mayor parte de las personas que he conocido. No obstante, el compromiso tibio con uno mismo y con Dios, las debilidades impenitentes inhiben la recepción de dones y carismas que el Espíritu Santo está pronto a derramar. La unción plena no puede privilegiar ni a personas ni a comunidades divididas, celosas, envidiosas, poco generosas, activas sí en una procesión o en una actividad para recaudar fondos para la parroquia, pero no cuando hay que cuidar un pobre maloliente al cual más bien preferimos ignorar o dejarle unos centavos para aliviar nuestra conciencia. Estos aspectos han sido tratados en mi libro dedicado a la transformación interior a través de la vivencia humana y cuyo planteamiento principal veremos sucesivamente. Los apóstoles y primeros discípulos fueron personas como nosotros, con virtudes y debilidades, pero luego de recibir la unción del Espíritu Santo, acogieron la bendición y el poder para orientar su conversión, cambiando de rumbo, de actividades, de prejuicios. Es aquí donde se unió su voluntad humana a la de Dios, pero todo gracias a la unción que supieron abrazar
y eso es lo que nosotros debemos hacer. Jesús, consciente de nuestras debilidades, prometió el envío de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ha cumplido su promesa, pero en los últimos siglos hemos convertido esta maravillosa persona en el Dios desconocido. No nos sorprenda entonces si hoy estamos envueltos en una oscuridad que esconde y extiende nuestras debilidades y no se dispara hasta que recurramos a esta fuente de amorosa luz. Por eso Cristo habló del Paráclito, abogado, consolador, compañero, invitando a los suyos a que no salieran de Jerusalén, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán su fuerza para que sean mis testigos. Es esa fuerza que necesitamos imprescindiblemente, sin ella nada podemos. Tenemos que asumirlo y tomar nuevas iniciativas. La unción libera de toda forma de esclavitud y dependencia. Aquel día te quitará su carga de encima del hombro y su yugo de sobre tu cerviz será arrancado y el yugo será destruido. Buscando el don. Tenemos una gran ventaja. En el Antiguo Testamento el Espíritu se reconocía en las grandes teofanías: viento, fuego, huracanes, agua. Ahora existe una diferencia. Cristo lo ha enviado y está entre nosotros. Somos su templo. ¿Cómo no permitir que Él se manifieste a través de nosotros? Busquemos el camino que le agrade, porque el reino de Dios no consiste en comida o bebida, sino en el don de Dios, que nos hace justos en la paz y alegría en el Espíritu Santo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por la gente. Romanos 14, versículo 17. ¿Qué hacer para recibir el don? Llamarlo, para conocerle, amarle y escucharle. El Espíritu Santo sabe que sin su inspiración y fuerza no podremos ser testigos de Cristo. Ven, Espíritu Santo, ven. Pedir su unción para situarse en la primera línea de frente de combate. Él te otorgará las armas necesarias y te bendecirá con sus dones o con los dones correspondientes. A cada uno Dios le concede la manifestación del Espíritu que beneficia a todos. Pedir también la capacidad para hacer su voluntad. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo según lo que oigo y mi juicio es justo, porque no busco hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pedid también fidelidad. Él concede dones a aquellos que merecen su confianza. Si alguien me ama, cumplirá mis palabras, y el Padre lo amará, y vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Pedid también fortaleza para resistir en la prueba y en las persecuciones, pues son muchas. A veces con fuego amigo, quiere decir que incluso gente cercana o afín a ti te perseguirá. Todo lo puedo gracias a aquel que me fortalece. También pedid morir antes de pecar. La persona ungida huye del pecado porque ha comprendido cuánto ofende a Dios y cuánto desagrada a Dios ese pecado mortal. El pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo. Pedir también que jamás apague su espíritu en ti, más bien que lo encienda más y más. Insiste como David: no me rechaces lejos de tu rostro, no retires de mí tu Santo Espíritu. Ahora alégrate y reflexiona
sobre este instante. Cuando Jesús promete el Espíritu Santo, dice: Él me lo glorificará porque tomará de lo mío y a ustedes se los anunciará. Juan 16, versículo 14. ¿No crees que en este momento está cumpliendo su cometido contigo? Hablar, leer, discurrir sobre el Espíritu Santo no se hace en su ausencia. Quédate en silencio un instante. Medita, escúchale. Siente su soplo y el calor de su presencia. Pasos de acercamiento hacia el Espíritu Santo. Durante una visita a Stockbridge, Santuario de la Misericordia en Boston, el padre Serafín Mykolenko, apreciado y sabio amigo, me orientó hacia una obra en la que encontré algunos pasos evangélicos para elaborar el itinerario que anima el encuentro con el Espíritu Santo. Téngase presente, empero, que la unción no se rige por la matemática o el número de pasos, sino por el estado de la mente, la bondad del corazón y los deseos íntimos del alma espiritual, condiciones que el Espíritu Santo, que lo sondea todo, conoce a la perfección. Primero, arrepentimiento. Segundo, bautismo. Luego del hermoso discurso de Pedro explicando la experiencia de Pentecostés, se levanta una pregunta: ¿qué debemos hacer, hermanos? Pedro les respondió: conviértanse y que cada uno se bautice en el nombre de Jesús, el Mesías, para que se les perdonen sus pecados y así reciban el don del Espíritu Santo. Hechos 2, versículos 37 y 38. Este aspecto requiere una infinita introspección que motive la transparencia de una mente límpida, que no prejuzga, y un corazón libre de rencores, algo que he encontrado con demasiada frecuencia en los grupos que atiendo. En cuanto al bautismo, el bautizado católico debería tomar conciencia de la estirpe a la que pertenece como hijo de Dios y si se comporta como tal ante su padre y sus hermanos. 3. Sed de Dios. Es Jesús que orienta este paso cuando expresa con vehemencia: el que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno brotarán ríos de agua viva. Juan 7, versículos 37 y 38. Juan explica sucesivamente indicando que Jesús hablaba del Espíritu que recibirán los que creyeran en Él. La gracia de Dios tiene siempre un sentido, no se desperdicia. He visto demasiados católicos autosuficientes, como no robo ni mato, no falto a misa, estoy bien. No toman iniciativas para conocer más a Dios, amarlo y servirlo. Viven en la tibieza, pero no se dan cuenta de ello. Un signo de esta autosuficiencia es la vida rutinaria. Construyen su propio camino, confiesan a menudo, oran, pero no se observa ni crecimiento ni unción. Por último, no han pensado en la importancia de un director espiritual sabio y santo que ilumine sus vidas con una mirada distinta. Comen y beben de la Eucaristía, pero no reconocen los frutos. Es a los hambrientos que Dios colma de bienes y a los ricos los envía vacíos. 4. Pedir la presencia del Espíritu Santo. Santiago observa que no sabemos pedir o pedimos mal,
Jesús ilumina el camino con una expresión crítica pero prometedora. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Una pregunta para ti, hermano y hermana. ¿Cuándo has pedido esta unción con toda tu alma y todo tu corazón, mostrando la sed que tenías de Él? Hace pocos días interrogué a un grupo de 800 personas cuántas habían pedido el don recientemente. No fueron ni 10 los que contestaron afirmativamente. 5. Consagración y entrega de uno mismo. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan ustedes mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Este es el auténtico culto, y no se acomoden a este mundo. Al contrario, transfórmense mediante la renovación de la mente para que puedan discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Porque quien haga la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, hermana y mi Padre. Es el soplo del Espíritu Santo que ilumina las iniciativas de entrega y consagración. Además, otorga la fuerza para perseverar y la visión para proyectar acciones futuras, comprendiendo lo que Dios espera de él. Vida en gracia. En capítulos anteriores hemos tratado ya el concepto, pero ahora quisiera únicamente resaltar su valor en la vida de un cristiano que quiere vivir bajo la unción del Espíritu Santo. Mateo nos ofrece una hermosa reflexión para una vida que busca el reino de Dios. Solemnemente nos insta a buscar no tesoros caducos que perecen, sino aquellos que nos eleven. Porque donde está tu corazón, allí, donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Añade también algo muy significativo. El ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará oscuro. En estos últimos 2 decenios, si sobre un tesoro he aprendido mucho por medio de mis directores espirituales sabios y santos, es que uno que tiene un nombre fino y distinguido, gracia, un término que jamás había considerado en mi vida atea. La cita de Mateo me ayuda a situarlo como tesoro y como lámpara de nuestras vidas. La gracia, como la he ido entendiendo, es la llave de oro y brillantes que abre las puertas de la casa del Padre. Y no la hemos fabricado nosotros. Dios nos la ha obsequiado, por lo que debemos preguntarnos, ¿qué hemos hecho con ella? ¿Qué puertas hemos abierto? Nuestro catecismo enseña que la gracia es una participación en la vida de Dios. Nos introduce en la intimidad de la vida trinitaria. Por el bautismo, el cristiano participa de la gracia de Cristo. Como hijo adoptivo, puede ahora llamar Padre a Dios en unión con su Hijo. La gracia es ante todo y principalmente el don del Espíritu que nos justifica y nos santifica. La justificación implica la santificación de todo el ser. Puedes pensar en el blanco más refulgente, en el cristal transparente más diáfano, en la luz que supere la iluminación del sol. Aún así, no podemos imaginar lo que es este obsequio de Dios. Ya estaba deslumbrado aprendiendo que Dios nos crea a su imagen y semejanza, pero quedo más abrumado cuando leo
Una cita de San Pablo. Por tanto, ustedes ya no son extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo, en quien todo el edificio bien cohesionado ha crecido hasta formar un templo consagrado al Señor. Ustedes en Cristo van siendo incorporados en la edificación hasta llegar a ser morada de Dios por el Espíritu. ¿Podremos comprender la estirpe a la que Dios nos incorpora? La gracia nos eleva a tal punto que nos hace partícipes de la naturaleza divina. Según el Padre Fernández Carvajal, el Espíritu Santo habita en toda alma que vive en gracia y en ella permanece. Solo el pecado mortal impide esa presencia. Por eso pedimos la unción para recibir la ayuda oportuna para mantener y vivir esta vida en Dios en plenitud. Cultivas la gracia con la oración, los sacramentos, la palabra de Dios, las obras de servicio y todo aquello que haces bien en el nombre de la gloria de Dios y para bien de tus hermanos. Santa Catalina relata que en cierta ocasión el Señor le mostró la vida interior y en gracia de una persona. Ella refiere: si no habría sabido que hay un solo Dios, habría pensado que era otro Dios. La gracia nos eleva por encima de la naturaleza humana, pues su esencia es divina. Solo viviendo en gracia podemos alcanzar la santidad. Quedemos admirados recordando las virtudes de María, nuestra Madre amorosa, vista por Dios mismo como la llena de gracia.